Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Castilla y León, convocatoria ordinaria de junio 2022 y os dejo aquí como siempre las condiciones bajo las cuales tenéis que hacer la prueba y yo ya voy a cometer la solución de los distintos ejercicios propuestos. Así que comenzamos con el primero que me dice lo siguiente: una parcela produce tres cereales diferentes, maíz, trigo y centeno. En la parcela trabajan tres agricultores durante exactamente 8 horas diarias cada uno y se utiliza el sistema de riego durante exactamente 60 minutos diarios. Para cuidar el maíz se emplean 2 horas de mano de obra y se necesitan 6 minutos de riego. Para cuidar el trigo se emplean 4 horas de mano de obra y 4 minutos de riego, y para el centeno 1 hora de mano de obra y 4 de riego. Si se deben producir exactamente 12 kilogramos en total de cereal al día, calcular los kilogramos de cada tipo de cereal que se producen cada día en la parcela. Bueno, este es un problema que hay que plantear un sistema de ecuaciones lineales donde hay que llamarle X a los kilos de maíz y a los kilos de trigo y Z a los kilos de centeno. Bueno, ¿por qué le llamo X y Z y en este orden? Pues es en el orden en que se mencionan en el enunciado, no por otro motivo. Entonces normalmente sigo esa pauta. Podéis llamarle X al trigo y al maíz, Z al centeno, podéis hacerlo cualquier permutación con X y Z con los tres, pero como regla general yo siempre utilizo esa, es decir, así como en el orden en que se enuncian precisamente en el enunciado, ¿no? Bien, una vez que ya tengo las incógnitas determinadas, voy con la primera ecuación. Bueno, aquí podría empezar por cualquiera de ellas. Aquí las ecuaciones vienen determinadas por las horas diarias que se necesitan para cada uno y las horas para el sistema de riego también. Eso sería otra ecuación. Pero aquí hay la última ecuación que me dice, que es la más sencilla, dice que se deben producir exactamente 12 kilogramos en total de cereal al día. Entonces la primera ecuación es la obvia, es X más Y más Z igual a 12. Esa sería la primera y la más sencilla. Bueno, voy a empezar por la última, que sería esta, ¿no? Y ahora vamos con las horas que necesitan los agricultores, 8 horas diarias cada uno para 8 horas en total, es lo que, como son tres agricultores, el total de horas de trabajo son 24, porque son 8 cada uno por tres agricultores. Y se utiliza el sistema de riego durante exactamente 60 minutos diarios y regar el total 60 minutos. Bien, aquí cuidado con las unidades, o todo en horas o todo en minutos. Bien, o en hora. Para cuidar el maíz se emplean 2 horas de mano de obra, 2 horas de mano de obra. Para el trigo 4 horas de mano de obra y para el centeno una. Entonces tenemos que son 2x más 4y más z, más 1 por z, tendrá que ser igual al total de horas que dijimos que eran 24, ¿no? Aquí la tengo, la siguiente ecuación. Aquí viene dado en horas, 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 horas y total 24 horas. Y la tercera ecuación vamos con riego. Bueno, pues lo hacemos en la tercera ecuación, podemos hacerlo en minutos. Se dice que se necesitan 6 minutos de riego para cuidar el maíz, o sea, 6x. Para cuidar el trigo, 4 minutos de riego, más 4y. Y para el centeno, 4 minutos, más 4z. 6x más 4y más 4z tiene que ser igual a 60. Porque eran 60 minutos, creo que me decía, ¿no? A ver, dejármelo confirmar. Se deben producir, ¿no? Exactamente 60 minutos diarios, efectivamente. Entonces, aquí tengo la ecuación. Esta ecuación, 6x más 4y más 4z igual a 60, se puede simplificar dividiendo todos los coeficientes por 2, obteniendo una ecuación más sencilla, con unos números más sencillos, que sería la ecuación 3x más 2y más 2z igual a 30. Bueno, pues ya tengo las tres ecuaciones de mi sistema, las coloco juntas. X y Z es 1, 2, sería la primera X más Y más Z igual a 12, la siguiente 2X más 4Y más Z igual a 24, que ya están simplificadas las dos, y la última sería esta, que la he simplificado y la indico aquí. Y para resolver este sistema la voy a resolver por el método de Gauss. Por el método de Gauss sabéis que tengo que escribir la matriz ampliada del sistema. Utilizo siempre la primera ecuación de forma que la primera fila tenga a ser posible, tenga un 1 en el elemento que ocupa la primera fila y la primera columna, para luego hacer las operaciones con mayor facilidad. Y la ecuación x más y más z igual a 12 me genera la fila 1, 1, 1, 12, es decir, los coeficientes, añadiéndole el término independiente. La segunda ecuación
me genera la fila 2, 4, 1, 24 y la tercera ecuación me genera la fila 3, 2, 2, 30. Si no la habéis simplificado, podéis trabajar con la fila 6, 4, 4, 60, que al final os tiene que dar el mismo resultado. Bueno, entonces sabéis que el método de Gauss consiste en escalonar la matriz ampliada, de forma que hay que hacer ceros debajo de los elementos de la diagonal, ASU1, 1, ASU2, 2, que serían estos, debajo del 1 y del 4. Es decir, hay que hacer ceros donde está el 2, donde está este 3 y donde está este 2. Para hacer un cero donde está el 2 y el 3, cojo la fila 2 y le resto el doble de la fila 1. A la fila 2 le resto el doble de la fila 1. De esa manera obtengo un 0 aquí. Y para hacer un 0 donde está el 3, a la fila 3 le resto el triple de la fila 1. Para hacer 3 menos 3 sería 0. Quedando para la fila 2 me quedaría 2 menos 2, 0, 4 menos 2, 2, 1 menos 2 menos 1, 24 menos 2 por 12 menos 24, 0. Me queda esta fila 0, 2 menos 1, 0. La fila 1, que es la referencia, el pivote, digamos, esta no se modifica. Y para hacerla, y para la siguiente, para la tercera fila sería fila 3 menos el triple de la fila 1. Sería 3 menos 3, 0, 2 menos 3 menos 1, 2 menos 3 menos 1 y 30 menos 36 menos 6. Ahora tengo que hacer un 0 donde está este menos 1. Para hacer un 0 donde está este menos 1, ahora utilizo como referencia pivote el 2. Entonces lo que hago es los multiplico cruzados, es decir, cojo la fila 3, que es la que voy a modificar, la multiplico por 2 y le sumo la fila 2 multiplicada por menos 1. Entonces me queda la fila 3 multiplicada por 2, multiplico la fila 3 por por el 2, más la fila 2 multiplicado por menos 1, es decir, sería la fila 2 por menos 1 es menos F2. Puedo poner aquí menos F2, no, porque hay que sumarle para que, como tiene signo distinto, para anular, ¿no? Entonces me queda 2F3 sería menos 2 más 2, 0, menos 2, menos 1, menos 3, y menos 12, porque es 2 por F sub 3, menos 12 más 0, menos 12, aquí tengo. Bueno, pues una vez que ya tengo escalonada la matriz ampliada, ¿qué ecuaciones generan las nuevas filas? Entonces empiezo por la última fila, y la última fila se corresponde con la ecuación menos 3z igual a menos 12. Entonces, bueno, si queréis 0 por x más 0 por y menos 3z, ¿no? El 0 por x y 0 por y desaparecen y queda menos 3z igual a menos 12. Si menos 3z es igual a menos 12, z es igual a 4. Ya tengo la solución para el precio del kilo de centeno. Vamos subiendo ahora de fila, subimos a la segunda fila y me queda 2i menos z igual a 0. Como z es igual a 4, sería 2i menos 4 igual a 0, de donde 2i es igual a 4, de donde i es igual a 2. Y ahora subimos a la primera ecuación, que sería x más y más z igual a 12, es decir, x más 2 más 4 igual a 12. Si x más 2 más 4 es igual a 12, x es 12 menos 6, que es igual a 6, con lo cual ya tengo resuelto el ejercicio. Observad que es un ejercicio bastante sencillo y por el método de Gauss sale muy rápidamente. Pasamos al siguiente ejercicio. Es un ejercicio de álgebra de matrices, me dan una serie de matrices y me dicen que sea AT la matriz traspuesta de A. Indicar razonadamente cuáles de los productos de matrices A por B, B por A traspuesta, C por D y D por A se pueden realizar. Determinar las dimensiones de las matrices resultantes en aquellos casos en los que sea posible realizar dichos productos. Bueno, muy bien, esto es bastante fácil. Vamos a empezar con A por B. Entonces, para A por B lo que vamos a escribir son las dimensiones de A y las dimensiones de B. La dimensión de A es una matriz 3 por 2, porque tiene 3 filas y 2 columnas. La dimensión de B es una matriz 2 por 2, es una matriz cuadrada 2 por 2. La dimensión de C es una matriz tiene una fila y 2 columnas, es una matriz fila, por tanto es 1 por 2. Y la dimensión de D es 2 por 2. Bueno, pues con estas dimensiones ahora vamos a escribir A por B. A por B es las dimensiones de... Bueno, me faltaba la traspuesta, perdón. La dimensión de la traspuesta, fijaros que la traspuesta es cambiar filas por columnas. Es decir, si la dimensión de A es 3 por 2, al intercambiar las filas por columnas, entonces la traspuesta se convierte en una matriz 2 por 3. Bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, pues vamos con A por B, como os decía. Escribo las dimensiones de A y las dimensiones de B. Es una matriz. A por B es una matriz 3 por 2 multiplicado por una matriz 2 por 2.
Ahora bien, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para que se pueda realizar un producto? La condición necesaria y suficiente para que el producto se pueda hacer es que el número de columnas de la segunda, el número de columnas de la primera matriz, de A en este caso que es 2, ha de coincidir con el número de filas de la segunda matriz, es decir, de B, que estos también. Si coinciden, el producto es realizable. Si no coinciden, no lo es. Así que los dos coinciden, sí. Por tanto, ¿se puede realizar esta matriz A por B? Sí. ¿Y cuál es la dimensión del resultado? La dimensión del resultado del producto es la fila de la primera por la columna de la segunda. Es decir, los valores que me quedan aquí. 3 por 2. Eso sería la dimensión del producto. 3 por 2. Entonces, la respuesta A por B es que se puede realizar y su dimensión es 3 por 2. Vamos entonces ahora con B por la traspuesta de A. Pues hacemos lo mismo. Escribimos la dimensión de B, que es 2 por 2, y por la dimensión de la traspuesta de AT, que era 2 por 3. ¿Se puede multiplicar? ¿Coincide el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda? Sí. Por lo tanto, el resultado vuelve a ser 2 por 3 filas de la primera por columnas de la última. 2 por 3. También se puede realizar. Vamos con C por D. C por D, escribimos las dimensiones de C por las dimensiones de D. Si coinciden los valores intermedios, como comentaba antes, se pueden realizar los productos. El resultado de C por D es una matriz 1 por 2, es una matriz fila. Y me queda D por A. D por A escribo la dimensión de D y la dimensión de A, pero aquí fijaros que ocurre, que los valores intermedios aquí no coinciden. El 2 no coincide con el 3. Si el 2 no coincide con el 3, la respuesta es que D por A no se puede hacer. No se puede hacer el producto de D por A. Bueno, pues ya tengo el resultado del apartado A y vamos con el apartado B. El apartado B me dice hallar la matriz X, que es solución de la ecuación X por B igual a D. Bien, pues X por B igual a D, si yo quiero despejar X, si pudiese multiplicar por la inversa de B, a la derecha, B con la inversa se cancelan y me quedaría la X despejada, porque sería X igual a D por B menos 1. La cuestión es si la matriz B tiene inversa. Para que una matriz tenga inversa tiene que ser cuadrada y su determinante tiene que ser distinto de 0. Y efectivamente esas dos premisas las cumple la matriz B, puesto que es cuadrada y el determinante de B es distinto de 0. Entonces yo puedo afirmar que X es D por B menos 1. Bien, una vez que tengo esto, ahora para hallar X tengo que calcular B menos 1 porque de ya lo tengo. Y B menos 1, para ello, pues hago primero el determinante. El determinante es 3 más 4, es 7. Es 1 por 3 menos 2 por menos 2, es decir, 7. El siguiente paso es la matriz adjunta de B. La matriz adjunta es eliminar la fila y la columna de los elementos y ir poniendo lo que me queda, teniendo en cuenta los signos más o menos, dependiendo de si la posición del elemento del que estoy calculando el adjunto o la suma de la fila y la columna es par o impar. Por ejemplo, para el 1, como es fila 1, columna 1 es par, suman 1 más 1 suman 2 es par. Al eliminar la fila y la columna me queda el 3 y el 3 no cambia de signo. Sin embargo, para este 2, al eliminar la fila y la columna me queda menos 2, pero cambia de signo porque es suma fila y columna es impar, porque es fila 1, columna 2, suma impar. Bueno, el cálculo de los adjuntos me imagino que lo sabéis hacer perfectamente. El siguiente paso es traspuesta de la adjunta. Transponer una matriz es cambiar las filas por columnas o las columnas por filas. Así es que la columna 3 menos 2 pasa a convertirse en la fila 3 menos 2 y la columna 2 unos pasa a convertirse en la fila 2 1. Bueno, y por último, la inversa es los elementos de la traspuesta de la adjunta divididos por el determinante. Es decir, es un séptimo por esta matriz o dividir todos los elementos por 7. Esa sería la matriz inversa. Aquí de momento la dejo con un séptimo fuera porque para hallar X me es más cómodo ahora multiplicar con un séptimo fuera. Es decir, ¿quién es X? X ahora es D por B menos 1, que es D era la matriz menos 1, 5, 6, menos 2.
multiplicada por 1/7, 3,2 menos 2,1, que es la inversa. El 1/7 puedo ponerlo en primer lugar y puedo hacer el producto de estas dos matrices. Fijaros que el 1/7 no lo divido en todos los elementos aquí porque eso me supondría hacer un producto de matrices con los elementos 3/7 menos 2/7, 2/7, es decir, trabajar con fracciones, con lo cual es un poco engorroso, así que la fracción la dejo para el final. Esto me quedaría 1/7 por, y ahora multiplico las matrices 1 menos 1, 5, 6 menos 2 con la matriz 3 menos 2, 2, 1, obteniendo esta matriz. El producto de esta sería esta matriz. Y ahora sí, ahora finalmente divido por 7 todos los elementos obtenidos en el producto de estas dos matrices y me queda como resultado X, finalmente ya sería 1, 1, 2 menos 2, que se obtiene, repito, dividiendo la matriz 7, 7, 14 menos 14 entre 7. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Un estudio realizado por el Centro Nacional de Ciberseguridad Español ha revelado que el número de dispositivos móviles hackeados en España viene determinado en millones de aparatos por la función. Bueno, aquí tengo una función, cociente de polinomios de segundo grado, donde t indica el tiempo medido en años, siendo t igual a 0 el tiempo que corresponde al año 2005. Es decir, que de 0 a 1 sería el año 2005. De 1 a 2 sería el año 2006 y así sucesivamente. ¿Cuál es el número inicial de dispositivos hackeados? Bueno, pues el número inicial de dispositivos hackeados, evidentemente, es cuando t es igual a 0, es decir, es f de 0. Así que el apartado A es simplemente f de 0. Y f de 0, si t es igual a 0, f de 0 es 15. 15, al sustituir t por 0 me queda 15 entre 1, 15. Con lo cual, ¿cuál es el número inicial de dispositivos hackeados? Pues 15 millones. Esa sería la solución final, porque las imágenes, aunque me da 15, la imagen me da 15, pero la imagen representa en millones de aparatos. Así que la solución real es 15 millones. Apartado B. Calcular el número mínimo de dispositivos hackeados. Bueno, es hallar un mínimo de una función. Para hallar el mínimo de una función, evidentemente hay que ver dónde se anula la derivada, ¿no? Entonces vamos a ver dónde se anula la derivada. Para ello hacemos la derivada, que sería la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador, que es 2t, por el denominador sin derivar, t más 1 al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2 por t más 1 por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado, que sería t más 1 al cuadrado es t más 1 a la cuarta. Bien, aquí podemos simplificar un t más 1 con un t más 1 de aquí, se va con un t más 1 del denominador, quedándome 2t por t más 1, 2t por t más 1, que es 2t cuadrado más 2t, que ya lo tengo desarrollado aquí, menos, y como este t más 1 desaparece, que sería menos 2t cuadrado menos 30. Eso es lo que me va a quedar el numerador una vez simplificado, ¿no? Y aquí evidentemente t más 1 al cubo, porque ya también tengo que quitar un t más 1 del denominador. Bien, este 2t cuadrado con este menos 2t cuadrado se anulan y me queda 2t menos 30. 2t menos 30 en el numerador. Bueno, para que esta derivada se anule, como es un cociente, el numerador se tiene que anular. Es decir, que 2t menos 30 tiene que ser igual a 0. Y 2t menos 30 es igual a 0 cuando t es igual a 30 entre 2, a 15. Es decir, que la derivada es 0 cuando t es igual a 15. Lo que tengo que comprobar ahora es si eso es un máximo o un mínimo. Yo sé que es un extremo relativo, en t igual a 15. Entonces, lo único que tendría que comprobar es que esto es un mínimo. Para ello, lo que hago es lo siguiente. Sé que es extremo relativo. T igual a 15 se corresponde con el año 2016, ¿de acuerdo? Si t igual a 0 es 2005, t igual a 1 es 2006, t igual a 15 es el 2016. Bien, ahí habría un extremo relativo. A ver si he estudiado, para estudiar si es un máximo o un mínimo, cojo desde el 0 hasta el 15, es decir, el 15 me divide el dominio útil va de 0 en adelante, ¿no? De 0 en adelante, t negativo no me interesa. Entonces, de 0 a 15... y de 15 a más infinito. De 0 a 15 cojo un valor cualquiera, por ejemplo el 10, entre 0 y 15 cojo el 10 y calculo la derivada. Y resulta que la derivada me da 20, 2 por 10 menos 30 es menos 10, partido por positivo. Es negativo entre positivo, ¿no? Y negativo entre positivo da negativo. Si la derivada es negativa quiere decir que la función decrece. Si la función decrece y en 15 más infinito, la función va a crecer. Si aquí tomo el 29. Bueno, entre 15 y infinito, puedo tomar cualquiera, el 30, el que sea, ¿no? Y me da positivo, la función crece. Si
donde el 15 cambia de decrecer a crecer, evidentemente en 15 hay un mínimo, es un extremo relativo y en particular es un mínimo, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, calcular el número mínimo de dispositivos hackeados. El número mínimo de dispositivos hackeados se produce, ¿y en qué año se alcanza? Se alcanza para t igual a 15, es decir, en el 2016. Y el número mínimo es f de 15. Y f de 15 es 0,9375, pero como son millones, hay que multiplicar esto por 1.000.000, obteniendo 937.500 aparatos. Es decir, que el mínimo de aparatos hackeados se produce en el año 2016 y la cantidad asciende a 937.500 aparatos, que es f de 15. Y por último, calcular el número de dispositivos que habrá hackeados en España a largo plazo. A largo plazo es cuando el tiempo se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Es decir, cuando t tiende a infinito. Entonces, el apartado C consiste en averiguar el límite cuando t tiende a infinito de la función f de t. Y el límite cuando t tiende a infinito, como es un cociente de polinomios donde los grados son 2 en el numerador y grado 2 en el denominador, porque si desarrolláis este binomio os queda t cuadrado más 2t más 1, recordar que el límite, o bien lo podéis hacer por la regla del L'Hopital si queréis, porque en principio da una indeterminación que es infinito partido por infinito, o bien del año pasado sabemos que cuando se trata de un cociente de polinomios, el límite cuando t tiende a infinito es el cociente entre los coeficientes de igual grado, en este caso de mayor grado, que sería el 1 para este t cuadrado y 1 para el t cuadrado del denominador, sería 1 entre 1, 1. Por lo tanto, ¿cuál es el número de dispositivos que habrá hackeados en España a largo plazo? Pues la respuesta real es 1.000.000. 1.000.000 de dispositivos, porque la imagen del límite me da 1. Que se corresponde con 1.000.000 de aparatos. Bien, este sería el ejercicio de análisis, también bastante sencillo, y vamos con el siguiente. El siguiente me dice, sabiendo que la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, un polinomio de grado 2 con 3 parámetros incógnitas o 3 parámetros a, b y c, donde x está comprendido entre 0 y 60, pasa por el punto 0,20 y alcanza el máximo de 36 en el punto 2 a x igual a 40. Se pide determinar A, B y C y justificar la respuesta. Bueno, pues si pasa por el punto 0,20, eso quiere decir que f de 0 es igual a 20. Esa es la primera condición. F de 0 igual a 20 porque pasa por el punto 0,20. Hasta aquí, con ese dato, obtenemos esto. Ahora me dice que alcanza un máximo de 36 en el punto de abscisa x igual a 40. Es decir, si alcanza un máximo de 36 en x igual a 40, f de 40 es 36. F de 40 es 36, y como además me dice que es un máximo, para x igual a 40 es un máximo, es decir que la derivada en 40, f' de 40 es 0. Esas son las tres condiciones que me van a permitir calcular los tres parámetros A, B y C. Como me habla de la derivada en 40, tengo que obtener voy a escribir la derivada de f de x, que es f' de x. F' de x es 2ax más b más 0, que es la derivada de c constante. Bien, ya tengo aquí la derivada. Y entonces ahora voy a ver qué ecuaciones me generan estas tres igualdades. La primera, f de 0 igual a 20. Sustituyo x por 0 en la función y el resultado me tiene que dar 20. Si sustituyo por 0 me queda a por 0 más b por 0 más c igual a 20. Si f de 0 es igual a 20, a por 0 más b por 0 más c igual a 20. Es decir, que de f de 0 igual a 20 deduzco que c es igual a 20. Ya tengo el valor de c calculado. Muy sencillo. Vamos ahora con f40 igual a 36. Pues tengo que sustituir x por 40 en la función, obteniendo como resultado 36. Si sustituyo por 40 me queda 1600a. Bueno, a por 40 al cuadrado más b por 40 más c. C es 20, igual a 36. Y ahora haciendo las operaciones me queda 1600a, como os decía, más 40b igual a 16. Me queda esta primera ecuación con a y con b de incógnitas. Y f' de 40 igual a 0. Si f' de 40 igual a 0, ahora tengo que sustituir 40 aquí en la x en la derivada y el resultado me da 0. Sería 80a más b igual a 0. 80a más b igual a 0. Esta ecuación que he obtenido aquí
la divido entre 8. Divido entre 8 para simplificarla, ¿eh? No es obligatorio hacerlo, pero para trabajar con valores más pequeños y más cómodos, pues lo he hecho. Dividí por 10 y me queda esta ecuación. Entonces, finalmente tengo que resolver el sistema. C ya lo tengo, que es 20. Y para hallar A y B tengo un sistema de dos ecuaciones con las incógnitas que son A y B precisamente, que serían estas dos, este sistema. Para resolver este sistema, lo que hago es multiplicar por menos 5 la segunda ecuación. Menos 5 por 80 menos 400, menos 5 por b menos 5b igual a 0 y la sumo. Estoy haciendo un método de reducción, ¿no? Al sumar los 5b se anulan y aquí al sumar me queda menos 200 igual a menos 2. Si menos 200a es igual a 2, perdón, aquí dice 200 menos 400 menos 200. Y 2 menos 0, 2, porque 5b menos 5b se anulan. Los estoy sumando. A es igual a menos 2 partido por 200, que es menos 1 partido por 100. Ya tengo el valor de A, y para hallar B lo despejo de esta ecuación, por ejemplo, que ya está B suelto aquí. B sería menos 80A. Menos 80A sería menos 80A, sería 80 partido por 100, 8 partido por 10. Eso sería B. 8 partido por 10 son 8 décimos y 8 décimos son 4 quintos. Simplificado 4 quintos. Bueno, pues ya tengo A, B y C. Apartado B. Calcular el área de la región del plano delimitada por la gráfica de f de x, el eje de abscisas y las rectas x igual a 0 y x igual a 60. Cuando tengo que calcular el área limitada por una función, dos extremos, que son dos rectas verticales, 0 y 60, es decir, que el área está entre 0 y 60. Y el eje de las x, lo único que me interesa saber es si esa función, si la función f de x entre 0 y 60 está por encima, por debajo del eje, o si se cruza, si corta el eje, ¿no? Si pasa de un lado a otro, de arriba abajo, de abajo arriba. Para ello lo que tengo que ver es si la función se anula, dónde se anula entre 0 y 60. Entonces vamos a ver dónde se anula la función. F de x igual a 0. Con los valores ahora f de x cojo los valores a, b y c que he obtenido en el apartado anterior, ¿no? Y voy a ver dónde se anula esta función. Esto lo igualo a 0. Y es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, al resolverla, bueno, no me paro ya, utilizo estos valores y me va a dar dos soluciones, que son menos 20 y 100. Pero fijaros que yo estoy calculando dónde se anulan entre 0 y 60. Ni menos 20 está entre 0 y 60, ni 100 está entre 0 y 60. Es decir, como no pertenecen a 0 y 60, eso quiere decir que la función o está siempre por encima del eje, entre 0 y 60, por supuesto, o está siempre por debajo, porque si estuviera cruzada, tendría que haber un punto en el intervalo 0,60 donde la función se anula, y no es el caso. Así que eso quiere decir que la función está por encima del eje o por debajo. ¿Cómo sé si está por encima o por debajo? Muy sencillo, cojo un punto entre 0 y 60, por ejemplo, el 10, por ejemplo, entonces, y lo sustituyo en f. Si me da positivo, que me va a dar positivo, la función está por encima. Si me da negativo, está por debajo. Como me da positivo, puedo afirmar que la función está por encima del eje de las x. Así que si la función está por encima, el área es la integral desde 0 hasta 60 de la función que está por encima, que es la propia f. Tengo la función f respecto de x. No le tengo que cambiar de signo, le tendría que cambiar de signo si la función estuviese por debajo. Bueno, entonces hacemos esta integral, que me queda menos 1 partido por 100 por x al cubo partido por 3, y el 3 entra multiplicado aquí al 100, más 4 quintos por x al cuadrado partido por 2, ese 2 partido por 2 simplifico con el 4 y me queda 2 quintos de x al cuadrado, más 20x, es decir, está hecha la integral y simplificada ya. Evalúo este corchete en x igual a 60, y luego lo evalúo en 0 y lo resto, ¿no? Evaluado en 60 me da estos valores, y evaluado en 0 evidentemente me da 0 porque todos los sumandos tienen la x, ¿no? Y esto finalmente me da 1920 unidades cuadradas de superficie, que es el área que me están pidiendo en el apartado B. Bien, otra forma de hacerlo es haciendo el dibujo de la gráfica y viendo efectivamente que la curva está por encima del eje, entre 0 y 60, pero repito que esto me evita el tener que hacer la gráfica, y con ello la posibilidad de equivocarme al dibujar. Bien, pasamos al siguiente ejercicio.
Un estudio realizado sobre los estudiantes de las universidades de Castilla y León determina que el 40% de los estudiantes procede de la misma provincia en donde está la universidad, el 20% de otras provincias y el resto de otras comunidades autónomas. Además, cursa elegido en primera opción el 50% de los estudiantes que proceden de la misma provincia de la universidad, el 25% de los procedentes de otras provincias y el 65% de otras comunidades. Elija al azar un estudiante de las universidades de Castilla y León, calcular la probabilidad de que esté cursando el grado elegido en primera opción. Bien, esto lo vamos a hacer por árbol. Cogemos un estudiante y este estudiante procede de la misma provincia en la que está situada la universidad, con un, le vamos a llamar M a ese suceso. M será que procede de la misma provincia o que procede de otras provincias y C que procede de otras comunidades. La probabilidad de que proceda de la misma provincia es 0,4 porque me dice que los que proceden de la misma provincia son el 40%. 40 entre 100, 0,4. Los que proceden de otra provincia son el 20%, 0,2. Y el resto tiene que sumar 1. Todas las ramas convergentes tienen que sumar 1. Sería el 60% restante de otras comunidades. Sería 0,6. Perdón, el 40% restante. Sería 0,4. La suma me tiene que dar 1. Bien, ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que se estudia una vez que sabemos de la procedencia del estudiante? Pues lo que se estudia a continuación es si cursan el grado elegido en primera opción. Entonces, para indicar si cursan el grado elegido en primera opción, le voy a llamar A al suceso cursar el grado y el contrario no cursar el grado. Lo utilizo esta nomenclatura. Bueno, pues entonces el 20%, a ver, me dicen que el grado en primera opción lo cursan el 50% de los que proceden de la misma provincia, es decir, que esta rama sería 0,5. De los que proceden de las otras provincias son el 25%, entonces en esta rama aquí A lo cursan 0,25. Y por último, 65% de los de otras comunidades, aquí sería 0,65. Bien, podemos completar el árbol con 0,5 aquí, 0,75 aquí y 0,35 aquí. Y me piden el apartado A, calcular la probabilidad de que esté estudiando el grado elegido en primera opción. Es decir, la probabilidad de A sería el suceso total. Aquí quiero haceros un inciso, que es que estoy haciendo un abuso del lenguaje en el sentido de que yo aquí le estoy llamando A hasta suceso, cuando en realidad este suceso es A condicionado a M. Este sería A condicionado a O y este es A condicionado a C. Aunque al estar situados gráficamente en el árbol se sobreentiende que estos que están aquí, evidentemente, son los los estudiantes que cursan el primer grado en primera opción, condicionado a que son de las otras comunidades. Entonces sería un condicionado. Ahora bien, cuando digo que calcule la probabilidad de que un estudiante esté cursando el grado elegido en primera opción, ahora no estoy distinguiendo si son M, O o C. Por eso le llamo aquí, este sería correcto, probabilidad de A. Aquí sería el suceso correcto A. Esto es una probabilidad total. Y la probabilidad total es la probabilidad de M por la probabilidad de A condicionado a M, más la probabilidad de O por la probabilidad de A condicionado a O, más la probabilidad de C por la probabilidad de A condicionado a C. Es decir, 0,4 por 0,5, 0,2 por 0,25 y 0,4 por 0,65. Y esto me da 0,51, que es el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B. Si se ha elegido un estudiante que no está cursando el grado elegido en primera opción, es decir, si se verifica contrario de A, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de otra comunidad autónoma? ¿Cuál es la probabilidad de C? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C condicionado a contrario? Esto es lo que me están pidiendo en el apartado B. La probabilidad de un condicional es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, de la contrario, y entonces la probabilidad de C intersección a contrario, ahora sí es la probabilidad de C, vamos aquí, 0,4, y a contrario es 0,35, que sería el de A contrario, que aquí no está escrito, pero es la diferencia 1 a 0,65. Entonces aquí tendría 0,4 por 0,35. 0,4 por 0,35 y la probabilidad del contrario de A, pues como es 1 menos la probabilidad de A, como la probabilidad de A ya la tengo calculado del apartado anterior, sería 1 menos 0,51. No tengo necesidad de calcular la probabilidad del contrario de A como una probabilidad total. Lo hago aplicando la fórmula del contrario. Y entonces, bueno, haciendo aquí las operaciones, me queda finalmente esto que me da 0,285. Como podéis comprobar, es un ejercicio bastante sencillo.
El peso de los huevos de una granja sigue una distribución normal de media 67 gramos y desviación típica 15 gramos. En función del peso, los huevos se clasifican en 4 tamaños. Bien. Apartado A. Teniendo en cuenta que se consideran de tamaño XL los huevos que pesan más de 73 gramos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar huevos de tamaño XL? Bien, este es un ejercicio de distribución normal directo. Vamos a ver, tengo una variable X que es el peso de los huevos medidos en gramos. Y es una normal de media 67 gramos y desviación típica 15 gramos. Aquí hay que asegurarse de que todo esté en las mismas unidades. Bien, hasta el momento no hay ningún problema, está todo en gramos. Bueno, entonces me dice que los huevos son de tamaño XL si pesan más de 73 gramos. ¿Y cuál es la probabilidad de encontrar huevos de tamaño superior a 73 gramos? Es decir, probabilidad de X mayor que 73. Esto es lo que tengo que resolver. Vamos a tipificar la X pasando a la Z. ¿Cómo se tipifica? Se tipifica restándole los valores de X, restándole la media y dividiendo por la desviación típica. Así que esto es la probabilidad de Z mayor que 73 menos 67 entre 15. Este valor 73 menos 67 entre 15 me da 0,4. Y para hallar la probabilidad de Z mayor que 0,4, como está bien tabulado, la probabilidad de la distribución tipificada Z viene tabulada, la función de distribución. En la tabla me vienen los valores acumulados hasta 0,4, es decir, me vienen los valores de Z menor que 0,4. ¿Cómo paso del mayor al menor? Pues por el suceso contrario. El suceso contrario es 1 menos probabilidad de Z menor o igual que 0,4. Y la probabilidad de Z menor o igual que 0,4 sí está tabulada. Vamos a la tabla de la normal y buscamos el 0,4. 0,4 aquí lo tenemos en la columna del 0, es 0,6554. Ese sería el resultado, 0,6554. Por lo tanto, el resultado final es 1 menos 0,6554, que es igual a 0,3446. Entonces, esa es la probabilidad de encontrar huevos de tamaño XL. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice, si se elige al azar una muestra de 6 huevos, ahora tenemos una muestra de 6 huevos, calcular la probabilidad de que la media del peso de la muestra se encuentre entre 53 y 63 gramos. Bien, aquí ahora lo que tenemos es una nueva variable aleatoria, que es el peso medio de la muestra, para una muestra de tamaño n igual a 6. La variable aleatoria tamaño medio de la muestra es una normal de media, la media 67, eso no cambia, pero sí cambia la desviación típica. La desviación típica es la desviación típica de la población, de la X, partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, partido por raíz de 6. Entonces ahora tengo que trabajar con esta normal. Y tengo que averiguar la probabilidad de que la media de la muestra esté comprendida entre 53 y 63. Entonces ahora tipifico. Lo que pasa es que al tipificar a estos valores de 53 y 63 les tengo que restar 67 y dividirlos, ahora no por 15 como hice antes, sino dividirlos por 15 partido a raíz de 6, obteniendo esta desigualdad donde los valores estos extremos, una vez con la calculadora los calculo, me da menos 2,28 por un lado y menos 0,65 por el otro. Cuando tengo la probabilidad de Z entre dos valores, es la probabilidad de Z menor que el mayor, que menos 0,65, menos la probabilidad de Z menor que el menor, que es 2,28. Esto va a ser lo mismo. Esto, como son negativos, los valores, el área comprendida entre dos valores negativos es igual, por simetría, es igual al área comprendida entre los dos valores positivos, por supuesto, cambiando el orden, es decir, ahora la resta en el sentido contrario, porque los valores por simetría me queda esta diferencia. Esto lo veis si dibujáis la campana de Gauss centrada en el 0, que es la normal tipificada Z. Podéis comprobar, coger un intervalo en la parte negativa, entre dos valores negativos, y comprobad que el área efectivamente es igual al área simétrica entre los dos positivos correspondientes. Bueno, pues voy a la tabla y veo el 2,28 y 0,65. 2,28 es 2,2 en la columna del 8. Lo tengo aquí, 2,2 en la columna del 8, 0,9887. Y 0,65, 0,6 en la columna del 5. 0,7432. 0,987 menos 0,7422. Bueno,
haciendo la diferencia, y este sería el resultado final si no me he equivocado en la tabla. Bueno, pues este sería el ejercicio 6. Pasamos al siguiente ejercicio y último. Estos son cuestiones sencillitas, a elegir una, voy a hacer las tres. Sean las matrices A y B, hallar A y B para que la matriz A conmute con B. Bueno, la matriz A conmute con B, que A por B tenga que ser igual a B por A. Si A por B tiene que ser igual a B por A, vamos a hacer A por B y B por A y a ver qué obtenemos. A por B lo indico, B por A. Y hacemos los productos correspondientes. Aquí me queda A más 1, B más 1. A, B. Bien, el primer producto. Y B por A me queda A más B, A y 2, 1 por 1 más 1 por 1, 2, 2 y 1. Bueno, pues para que estas dos matrices sean iguales, los elementos que ocupan la misma posición tienen que ser iguales. Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente, ya aquí que A tiene que ser igual a 2 y B es igual a 1. Si es igual a 2 y B es igual a 1, se verifican las igualdades para la primera fila. Pues 2 más 1, 3, 2 más 1, 3 y aquí 1 más 1, 2, A igual a 2. Sí, entonces sí se verifican. Con lo cual, aquí igualo componente a componente. Como A igual a 2 y B igual a 1, ya los tengo aquí despejados y simplemente se trata de comprobar que A y B también funcionan para estas dos ecuaciones. Funcionan entonces para las cuatro ecuaciones, así que las soluciones son 1 y 2. Muy fácil. Vamos con el ejercicio, la cuestión de análisis. Me dice justificar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. La función f de x menos x al cubo tiene un máximo relativo en el punto x igual a 0. Bueno, pues la respuesta es que no. ¿Por qué no? Es que no. Porque aunque si la derivamos, fíjate que la derivada es menos 3x al cuadrado, se anula para x igual a 0. La derivada menos 3x al cuadrado se anula para x igual a 0. Pero si utilizamos el criterio de la segunda derivada, la segunda derivada, bueno, aquí no lo hago utilizando el criterio de la segunda derivada, voy a estudiar el crecimiento y el decrecimiento. Si hasta 0 crece y a partir de 0 decrece, tendría un máximo. Vamos a ver qué ocurre hasta 0. Desde menos infinito hasta 0, la derivada sustituyo por un valor cualquiera comprendido entre menos infinito y 0, un valor negativo, por ejemplo por menos 1, y la derivada me da negativa. La derivada me da negativa. ¿Por qué me da menos 3 por x al cuadrado? Fijaros que la derivada siempre es negativa, porque valga lo que valga x al cuadrado esto siempre es positivo, porque es un cuadrado. Al multiplicar por 3 me da negativo. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y en 0 más infinito, a partir del 0, también la derivada sigue siendo negativa, con lo que la función sigue decreciendo. Conclusión, en x igual a 0 no hay un máximo relativo. Va a haber un punto de inflexión, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y por último, en este me dice, sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral con probabilidad de B, probabilidad de A contrario, unión B contrario 3/4, calcular la probabilidad de la intersección. Bueno, aquí tengo una probabilidad de la unión de las intersecciones. Sabemos, lo voy a hacer aquí en este cuadrado, sabemos que por las leyes de De Morgan, la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Esto es la ley de De Morgan. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de los contrarios es igual a la probabilidad del contrario de la intersección. Y la probabilidad de la intersección, la probabilidad del contrario de la intersección es 1 menos la probabilidad de la intersección. Así que, como ya tengo que esto es 3/4, me queda sustituyendo aquí esto por 3/4, me queda que 3/4, bueno, despejo, la probabilidad de la intersección es igual a 1 menos la probabilidad de la unión de los contrarios, es decir, 1 menos 3/4. Y 1 menos 3/4 es 1/4. Aquí si observáis una cosa, es que el dato de la probabilidad de B es irrelevante, es decir, no lo estoy utilizando para nada. De hecho, no lo necesito para realizar para resolver la cuestión. Bueno, y esto es todo, los ejercicios resueltos. Espero haberos ayudado. Disculpad los posibles errores que se hayan deslizado y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.